Bienvenidos a Ecos y Relatos de lo Desconocido. Hoy los invito a sumergirse en una historia donde lo inexplicable se entrelaza con lo real, donde los recuerdos olvidados regresan a reclamar su lugar en la mente, y donde el pasado nunca termina de liberarnos. Esta noche, les traigo una historia como ninguna otra, una historia de arrepentimientos, miedos y presencias que nunca se van. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay algo en tu pasado, algo que preferirías olvidar, pero que sigue acechándote? Ese es el tipo de historia que vamos a explorar hoy. La historia de Lupita, una mujer que, desde muy pequeña, vivió algo tan aterrador que su mente lo bloqueó, solo para que, años después, ese mismo terror regresara cuando menos lo esperaba. Cuando somos niños, el mundo parece un lugar lleno de magia y misterio. Pero también es un lugar donde lo que no podemos ver, lo que no podemos entender, nos asusta. Lupita, como todos nosotros, vivió esos momentos. Momentos que la hicieron sentir que el mundo que conocía tenía secretos que no debía descubrir. Y en su caso, los secretos no solo se quedaron en su mente, se quedaron en su alma. ¿Quién no ha tenido un amigo imaginario cuando era niño? Esa figura que, aunque invisible, parecía tener una existencia tan real como la nuestra. Lupita no fue la excepción. Sin embargo, su amigo no era como los demás. Mientras los demás niños jugaban a imaginar mundos felices y aventuras sin fin, el amigo de Lupita era diferente. Algo oscuro, algo que su madre ni siquiera quería nombrar. Algo que estaba enterrado debajo de un árbol seco en el patio trasero de la casa. Y es que en los rincones más oscuros de la mente de un niño, también puede habitar la oscuridad más pura. La historia de Lupita comienza con un niño que no era un niño. Un ser del que nadie sabía nada, y al que ella no quería cuestionar. Pero, ¿cómo podía un niño tan pequeño entender lo que significaba ese ser? ¿Cómo puede alguien tan joven enfrentarse a la verdad de lo que está ocurriendo en su vida, cuando todo lo que conoce se desmorona a su alrededor? Cuando Lupita creció, su mente bloqueó todo lo que había vivido. El recuerdo del árbol, de su amigo, de las risas extrañas, todo desapareció. Pero, como ocurre con las sombras, el pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y es en esa luz donde se esconde la verdad. Al pasar los años, Lupita se olvidó de ese pasado oscuro, o al menos eso pensó. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa, una que despertaría esos recuerdos dormidos. No sabía en qué momento los recuerdos de su niñez comenzarían a regresar, ni cómo, pero a medida que los días pasaban, se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. En un primer momento, sus pensamientos eran dispersos, fugaces, como si fueran sueños rotos que se desvanecían con el amanecer. Pero con el paso del tiempo, esos recuerdos se fueron volviendo más nítidos, más intensos. Algo en su vida actual comenzó a desencadenarlos, algo que ella no podía controlar. Era como si algo o alguien hubiera tocado un interruptor, y los recuerdos de la casa, de las risas, del árbol, regresaron con una fuerza arrolladora. Lupita comenzó a sentir que todo lo que había olvidado no solo estaba allí, en su mente, sino que estaba a su alrededor, como si la historia de su niñez nunca hubiera terminado. A medida que esos recuerdos se iban apoderando de ella, Lupita no podía dejar de preguntarse si todo lo que había vivido realmente había sucedido, o si quizás su mente había inventado esas historias para protegerla. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Las cosas extrañas empezaron a ocurrir una vez más. Años atrás, cuando Lupita tenía 6 años, jugaba en el patio de su casa, cerca del árbol. Un árbol seco que se alzaba solitario en el rincón trasero. Era su lugar favorito. Allí, en ese espacio olvidado por todos, jugaba con su amigo invisible. Nadie más podía verlo, nadie más podía escuchar las voces que ella escuchaba. Su madre, aunque lo sabía, nunca se atrevió a preguntar más sobre ese amigo. Pero la pequeña Lupita, con su mente inocente, nunca sospechó que ese amigo no era solo imaginación. El niño que ella veía, el que estaba allí debajo del árbol, no era como los demás. Era algo oscuro, algo inquietante. Lupita no podía entenderlo, pero su madre sí. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero sabía que había algo mal en esa casa, algo que nunca debía ser nombrado. Con el tiempo, cuando Lupita creció y empezó a olvidar esos detalles, comenzó a vivir una vida normal, lejos de las sombras del pasado. La vida adulta la arrastró hacia sus propios miedos y preocupaciones, dejando atrás el recuerdo de ese amigo. Pero el pasado, como todas las sombras, nunca se va del todo. Fue en un momento de su vida adulta, cuando todo parecía ir bien, cuando esas sombras comenzaron a reaparecer. Pero esta vez, no eran solo recuerdos.
Esta vez, eran presencias, manifestaciones. Y Lupita no podía ignorarlas. Algo la empujaba a enfrentarse a lo que había dejado atrás. Algo la llamaba, algo que ella no podía ver, pero que sentía con cada fibra de su ser. La historia de Lupita no es solo la historia de un niño que tenía un amigo invisible. Es la historia de cómo las sombras del pasado regresan para recordarnos que nunca estamos completamente a salvo, que lo que olvidamos puede volverse más real que nunca. Y si piensas que las sombras del pasado solo viven en la memoria, piénsalo de nuevo. La infancia de Lupita. Lupita vivió en una casa que, a simple vista, parecía normal. Una casa modesta, con el patio trasero donde las plantas no crecían, donde las flores morían en cuestión de días. En ese patio, Lupita pasaba horas jugando, aunque no siempre estaba sola. A menudo, le decía a su madre que jugaba con su amigo, un niño que nadie más podía ver. Su madre, al principio, pensó que era solo una fase, algo pasajero. Pero lo que comenzó como una simple amistad imaginaria pronto se volvió algo mucho más inquietante. Cada vez que Lupita hablaba de su amigo, lo describía con detalles extraños. Le contaba a su madre que el niño vivía debajo del árbol seco en el patio, un árbol que su madre nunca pudo entender por qué no moría, a pesar de sus intentos por replantarlo. Lupita aseguraba que su amigo no siempre era un niño. A veces es travieso, decía, y cuando se enoja, es muy malo. Su madre, al escuchar esto, no sabía cómo reaccionar. ¿Era un niño imaginario, o había algo más en ese árbol? ¿Algo que ella no podía ver? Había momentos en los que Lupita jugaba con su amigo durante horas, saltando alrededor del árbol, hablándole como si él fuera tan real como cualquier otra persona. Pero algo en su madre la inquietaba. No sabía si se trataba de la imaginación de una niña o si había algo más. A menudo, cuando Lupita se acercaba al árbol, su madre sentía una extraña sensación de incomodidad, como si el árbol tuviera algo que ocultar. Pero nunca se atrevió a preguntar más. Las otras plantas del jardín morían sin explicación. El césped en el patio nunca crecía bien, y su madre, aunque preocupada, pensaba que tal vez era por la tierra o el clima. Pero siempre había algo extraño en ese lugar, algo que ni siquiera la lógica podía explicar. Una tarde, mientras Lupita jugaba en el patio, su madre la observaba desde la ventana. No podía evitar notar que su hija hablaba en voz baja, como si estuviera conversando con alguien, pero el patio estaba vacío. En ese momento, decidió ir a ver qué estaba pasando. Al acercarse al patio, escuchó una risa suave, casi como un susurro, pero no había nadie allí. Solo Lupita, parada junto al árbol, sonriendo como si estuviera acompañada. ¿Con quién estás jugando, Lupita?, preguntó su madre, tratando de sonar casual. Lupita la miró, con una expresión extraña en su rostro, y dijo, «Con mi amigo, mamá. Él está aquí, debajo del árbol. ¿No lo ves?». Su madre sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero sonrió forzadamente. «No, Lupita, no lo veo. ¿Qué estás haciendo con él?». «Jugamos a esconderme. A veces se enoja, pero hoy está tranquilo», respondió Lupita, como si fuera lo más normal del mundo. Pero ese día algo cambió. Esa misma noche, después de la cena, Lupita no pudo dormir. Estaba inquieta, mirando hacia el patio oscuro a través de la ventana de su habitación. Su madre, preocupada por el cambio en su comportamiento, entró a su habitación para calmarla. «¿Por qué no puedes dormir, hija?», preguntó su madre con suavidad. Lupita se levantó de su cama, caminó hacia la ventana y señaló el patio. «Es que está aquí. Mi amigo, él no quiere que me duerma. Dice que aún falta tiempo para jugar». La madre de Lupita sintió una oleada de ansiedad, pero intentó mantener la calma. «Ya es muy tarde, Lupita. Es hora de descansar. Tu amigo puede esperar hasta mañana». Lupita miró a su madre con una expresión extraña, como si la estuviera evaluando, y luego se alejó de la ventana. Durante esa noche, su madre no pudo evitar escuchar extraños ruidos provenientes del patio, como si alguien estuviera caminando en la oscuridad, arrastrando algo. Pero cuando miró, el patio estaba vacío. No había ni un alma. El sonido continuó durante las noches siguientes. A veces, eran risas bajas, otras veces murmullos, como si varias personas estuvieran conversando en un idioma desconocido. Y en algunas noches, su madre sentía como si alguien la observase desde la ventana, aunque no había nadie allí. Una tarde, después de varios días de escuchar los mismos ruidos inquietantes, Lupita le confesó a su madre algo que la dejó helada. «Mamá, mi amigo me dijo que está enojado porque nadie lo ve. Dice que no soy la única que puede verlo, pero que tú no lo quieres ver». Las palabras de Lupita llegaron a la madre como un golpe. Durante semanas,
Había estado ignorando las señales, pensando que eran solo supersticiones de una niña. Pero ahora, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de que tal vez había algo más en juego. Algo que ni siquiera la lógica podía explicar. Esa misma noche, mientras Lupita dormía profundamente, la madre decidió enfrentarse a sus miedos. Se levantó sigilosamente, salió al patio y se acercó al árbol. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvía cada vez más densa, más pesada. El aire se sentía diferente, como si hubiera algo más allí, algo invisible, que la rodeaba. Y justo cuando estaba a punto de tocar el tronco del árbol, escuchó una risa. Era suave, pero claramente audible. Y cuando se giró, vio una sombra mover sus ramas de manera extraña. Fue en ese momento cuando la madre de Lupita comprendió que tal vez lo que había estado sucediendo no era producto de su imaginación. Esa noche, no pudo dormir. Pero más importante aún, no volvió a mencionar el árbol ni el amigo de Lupita. En su corazón, sabía que había algo que no entendía, algo que jamás podría explicarse con palabras. Pero lo que su madre no sabía es que esa noche no sería la última vez que el árbol, el amigo de Lupita, y las sombras del pasado se cruzarían en su camino. El bloqueo del pasado. Con el tiempo, Lupita creció y la vida continuó su curso. Los recuerdos de su infancia, de su amigo del árbol y de las sombras en el patio, comenzaron a desvanecerse en la niebla del olvido. Su mente, como la de muchos, se ocupó en las preocupaciones del presente, la escuela, las amistades, las pequeñas aventuras cotidianas. Y lo que alguna vez había sido aterrador, se convirtió en una historia más que contar, una anécdota que los niños solían compartir para asustar a los más pequeños. Pero, al igual que las historias que contamos de los miedos de la infancia, lo olvidó, o al menos eso pensó. A medida que pasaron los años, la vida de Lupita tomó un rumbo diferente. Su familia se mudó varias veces, y cada casa nueva parecía ofrecerle una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos de las sombras del pasado. Se enamoró, se graduó de la escuela, comenzó a trabajar, y todo parecía normal. Como si la oscuridad que alguna vez había estado tan cerca de ella hubiera quedado atrás, en un rincón olvidado de su mente. Pero había algo que ella no sabía. El pasado no se olvida tan fácilmente. Y a veces, las huellas de lo que dejamos atrás regresan cuando menos lo esperamos. Era una noche tranquila, después de una discusión sin importancia con su novio. Lupita se encontraba sola en su departamento, pensativa, rodeada de la oscuridad que invadía la habitación. Las luces estaban apagadas, y el silencio se había instalado en el aire. Era el tipo de noche en la que las emociones se desbordan, en la que los miedos que creíamos olvidados resurgen en el silencio de nuestra mente. Lupita no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en las palabras no dichas, en la sensación de inseguridad que siempre la acompañaba. Pensaba en su relación, en las inseguridades que la hacían dudar, en los miedos que se apoderaban de ella cada vez que las cosas no iban como esperaba. La discusión con su novio había sido el detonante. El miedo a perderlo, a que él ya no la quisiera, la hizo sentirse vulnerable, como si algo estuviera fuera de su control. Ese vacío en su pecho, ese sentimiento de soledad, la acosaba. Fue entonces cuando las llamadas comenzaron. Primero fueron una o dos, pero después se volvieron constantes. Su teléfono vibraba una y otra vez, pero cuando atendía, la línea se cortaba. Nadie al otro lado, solo silencio. Y luego, una voz familiar que le heló la sangre. Lupita, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando? La voz decía con una calma inquietante. Era su amigo en común, alguien con quien había perdido contacto después de la escuela secundaria, alguien que ya no esperaba escuchar. Lupita sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué está pasando?, respondió, su voz temblando sin poder evitarlo. La voz al otro lado de la línea no era la de su amigo. Era una voz grave, profunda, como si alguien más hablara a través de él. Tú sabes lo que está pasando. Tu novio, él ya no está. Lo sabes, Lupita. El aire se volvió denso, como si el oxígeno fuera escaso. Lupita miró su teléfono con incredulidad, preguntándose si había oído bien. El miedo comenzó a apoderarse de ella. No, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasó? Lo encontrarás en las noticias, si es que puedes soportarlo. Pero ahora, es hora de enfrentarlo. La llamada se cortó abruptamente. Lupita permaneció inmóvil, el teléfono en su mano temblando. No entendía lo que acababa de escuchar, pero algo dentro de ella sabía que no podía ignorarlo. La voz, el mensaje, todo parecía encajar con el sentimiento que había estado rondando su mente, la sensación extraña que había tenido esa noche, como si algo terrible estuviera por ocurrir.
Esa misma noche, el miedo no la dejó dormir. Las imágenes de su novio, de la discusión, del vacío que sentía en su interior, la persiguieron durante horas. Cuando finalmente logró quedarse dormida, los sueños la arrastraron a un lugar oscuro. En ese sueño, ella estaba caminando por un pasillo largo y estrecho, rodeada de puertas cerradas. De repente, una puerta se abrió ante ella y vio a su novio dentro. Estaba sentado en una silla, con la cabeza baja, como si estuviera esperando algo. Lupita corrió hacia él, pero cuando lo tocó, algo extraño sucedió. El rostro de su novio se transformó. Sus ojos se volvieron vacíos, como si ya no estuviera allí, y una sombra oscura comenzó a envolverse a su alrededor. El rostro del ya no era el que conocía. Era una figura sombría, con una expresión distorsionada que no podía reconocer. ¿Por qué no me dejaste entrar?, le preguntó la figura con una voz profunda, que resonó en la habitación. Lupita retrocedió, aterrada. La figura comenzó a moverse hacia ella, pero antes de que pudiera reaccionar, se despertó. El sudor frío empapaba su frente, y su respiración estaba agitada. No podía entender qué estaba pasando, pero algo dentro de ella sabía que no era un sueño común. Aquella figura, la sombra, algo había cambiado. Todo estaba relacionado con el pasado que había tratado de olvidar. A la mañana siguiente, el teléfono de Lupita volvió a sonar. Esta vez, no era un número desconocido. Era su amigo en común, con voz temblorosa. Lupita, tienes que saber algo. Lo que te dije anoche, es real. Tu novio, el accidente, no fue un simple accidente. Hay cosas que no te han contado. Te lo contaré todo. El tono de su voz era diferente, como si estuviera huyendo de algo, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Pero lo que más inquietaba a Lupita era la sensación de que todo lo que había estado experimentando no era una coincidencia. Los recuerdos, las voces, los sueños, todo estaba conectado, y su vida nunca volvería a ser la misma. El regreso de los demonios del pasado. El siguiente día transcurrió de una manera extraña. Lupita no podía dejar de pensar en la llamada, en los sueños, en lo que su amigo le había dicho. Cada rincón de su hogar parecía estar impregnado de una atmósfera pesada, como si algo se estuviera gestando, esperando el momento de salir a la luz. Las horas pasaban lentamente, como si el reloj se hubiera detenido en ese mismo instante en que escuchó la voz, tan familiar y al mismo tiempo tan ajena. La presencia de su novio en sus pensamientos ya no era la misma. Ahora se sentía más distante, más sombría. El vacío que sentía, la incertidumbre, se había transformado en algo mucho más aterrador. Un sentimiento de amenaza. Algo no estaba bien, y Lupita lo sabía. A media tarde, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, no era su amigo, sino un mensaje de texto con una dirección. El mensaje decía, ven aquí, y descubrirás la verdad. Lupita miró la dirección con desconcierto. Era un barrio alejado, en las afueras de la ciudad, un lugar que nunca había visitado. Sin saber por qué, algo la impulsó a ir. La llamada del pasado parecía llegar cada vez más fuerte, como un eco que no la dejaba en paz. Pero también sabía que tenía que enfrentarlo, de una manera u otra. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Lupita se subió al coche y condujo hasta el lugar indicado. El viaje se sintió interminable. Las luces de la ciudad se desvanecieron a medida que avanzaba, y a su alrededor solo había oscuridad. Al principio, la ciudad ya era un simple susurro lejano. Al llegar al lugar, la sensación de inquietud aumentó. Era un vecindario extraño, con casas viejas y calles vacías. Nadie en las aceras, solo un silencio denso, pesado, como si el lugar estuviera olvidado por el tiempo. Cuando Lupita llegó a la dirección marcada, se detuvo frente a una casa antigua, con ventanas sucias y una puerta entreabierta. El aire estaba frío, y la sensación de malestar la invadió de inmediato. Era como si algo le dijera que no debía estar allí, que debía irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya estaba demasiado cerca, y la curiosidad, el deseo de descubrir la verdad, la impulsaron a caminar hacia la puerta. Al abrirla, el crujido de la madera resonó en la noche. La casa estaba vacía, pero aún conservaba el eco de lo que alguna vez había sido un hogar. Lupita avanzó lentamente, sus pasos sonando fuertes en el suelo. El lugar parecía estar abandonado, pero algo en el aire le decía que no estaba sola. En el fondo de la casa, una luz tenue parpadeaba. Lupita siguió la luz, con la sensación de que algo la observaba desde las sombras. Al llegar al final del pasillo, se detuvo. Frente a ella, en la sala principal, estaba una mesa con una fotografía. Era una foto en blanco y negro de un hombre y una mujer, abrazados, con una expresión seria.
Lupita reconoció al hombre de inmediato. Era su novio, pero no podía ser. La foto era demasiado antigua, mucho más antigua de lo que deberían haber sido. El hombre en la foto era más joven, y en su rostro se notaba una tristeza profunda, una melancolía que nunca había visto en él. Pero lo más inquietante de todo era la mujer a su lado. Lupita no la reconoció. No sabía quién era, pero la mujer la miraba fijamente desde la foto. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían clavarse en ella, como si supieran que estaba ahí, como si la estuvieran esperando. De repente, una voz quebrada la sacó de su trance. «Sabías que llegarías aquí. Siempre lo supiste». Lupita giró rápidamente, pero no vio a nadie. La voz provenía de algún lugar en la oscuridad de la casa, pero no había nadie visible. Solo el eco de las palabras flotaba en el aire, envolviéndola en un abrazo frío. La puerta de la casa se cerró violentamente detrás de ella. Lupita intentó abrirla, pero no pudo. Estaba atrapada. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura. La figura era indistinta al principio, pero a medida que se acercaba, pudo ver la silueta de un hombre, una figura conocida, pero al mismo tiempo extraña. Era su novio, pero su rostro estaba distorsionado, como si algo lo hubiera alterado. Los ojos, antes familiares, ahora estaban vacíos, como si algo los hubiera absorbido. El rostro parecía más pálido, como si estuviera enfermo, y su piel, antes cálida, ahora parecía fría como la muerte. «¿Qué haces aquí, Lupita?», preguntó la figura, su voz vacía de emoción, como si no fuera él, pero a la vez lo fuera. Lupita retrocedió, aterrada. No podía creer lo que estaba viendo. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. Algo le decía que lo que estaba frente a ella no era su novio. Era una entidad, algo que se había apoderado de él. «¿Quién eres?», preguntó Lupita, su voz temblorosa. La figura sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa torcida, malévola, que parecía desafiar cualquier lógica. «Soy lo que queda de él, lo que tomaste como tuyo, lo que el destino te permitió tocar. Y ahora es mi turno». La figura avanzó hacia ella, y Lupita, aterrada, dio un paso atrás, tropezando con algo en el suelo. Cuando levantó la vista, la figura desapareció en un suspiro de aire frío. Solo quedó el eco de su voz, resonando en las paredes vacías. Lupita no entendía qué estaba pasando. El miedo la envolvía. ¿Era un fantasma, una sombra del pasado, o algo mucho peor? Pero lo que sí sabía era que no podía quedarse allí, no podía seguir enfrentándose a esa figura. Tenía que salir, tenía que escapar de esa casa. Corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, se encontró con la misma calle vacía. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La casa, la figura, las voces, todo se desvaneció. Pero una sensación de frío persistente se quedó con ella. Algo había cambiado, y ahora, más que nunca, Lupita sabía que algo oscuro estaba detrás de todo lo que había vivido. El enfrentamiento con lo inexplicable. Lupita se quedó en la calle, mirando hacia la casa que acababa de abandonar, ahora completamente vacía. El aire se sentía denso, pesado, como si la estuviera rodeando. A pesar de haber salido de ese lugar, la sensación de estar siendo observada nunca se desvaneció. Era como si las paredes de la casa, los ecos de las voces, la figura que había visto, todo seguía ahí, acechándola, esperando su regreso. Sin embargo, Lupita, completamente desorientada, decidió regresar a su coche y alejarse lo más rápido posible. Mientras conducía por las calles vacías, un silencio abrumador la envolvía. Su mente no podía dejar de pensar en lo que había vivido en la casa, pero había algo más, algo que la atormentaba aún más que la figura de su novio. Era el sentimiento de que no había escapado completamente, como si la sombra de aquel ser desconocido que había habitado el cuerpo de su amado aún estuviera siguiéndola, acechando en cada rincón. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado a ese lugar. ¿Qué había desencadenado todo esto? El coche avanzaba por la carretera desierta, y de repente, una luz intermitente apareció en el espejo retrovisor. Lupita miró hacia atrás, y vio un coche acercándose a gran velocidad. La luz de los faros la cegaba, y su corazón empezó a latir con fuerza. Cuando el coche pasó junto a ella, su rostro quedó iluminado por unos segundos, y Lupita pudo ver a la persona al volante. Era una figura familiar, alguien que creía conocer. Un hombre, con el rostro pálido, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Su mirada estaba fija en ella, fría y penetrante. Era su novio, o al menos eso parecía. Lupita giró el volante con fuerza, alejándose del coche que la seguía. El miedo la nublaba,
y la sensación de que algo no estaba bien era insoportable. Durante un par de minutos, el coche desapareció de su vista, pero su sensación de ser perseguida no. Era como si esa figura, esa entidad, estuviera jugando con ella, siguiéndola en cada giro que daba, en cada recta que recorría. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, llegó a su casa. No quería pensar en lo que acababa de vivir. No quería enfrentarse a lo que su mente le estaba diciendo. Al llegar al umbral de su hogar, algo la detuvo. Un sonido, un susurro. Era una voz familiar, la misma que había escuchado aquella noche en el teléfono. La misma que había resonado en su cabeza mientras conducía. Y ahora, esa voz parecía más cerca que nunca. «Lupita», susurró la voz desde el interior de su casa, bajo, como un murmullo que solo ella podía escuchar. Lupita no podía moverse. El miedo la había paralizado. Sabía lo que estaba por suceder. Sabía que ya no podía ignorar lo que había estado enfrentando. Y entonces, con un grito en su interior, abrió la puerta y entró a la oscuridad de su hogar. Las luces estaban apagadas, pero no se sentía sola. Algo o alguien la estaba esperando. Al avanzar por el pasillo, el aire se volvió más denso, más frío. Cada paso que daba parecía resonar con fuerza en sus oídos, como si todo se hubiera vuelto un eco. La casa, que antes había sido un lugar de refugio, ahora le parecía un laberinto oscuro, lleno de sombras y voces susurrantes. De repente, las luces parpadearon, y una sombra emergió en la esquina de la sala. Lupita se detuvo en seco, mirando fijamente. La figura, aunque familiar, no era su novio. Su rostro estaba distorsionado, como si algo más hubiera tomado su lugar. Los ojos, antes cálidos, ahora eran vacíos, oscuros como la noche misma. Era como si esa presencia que la había seguido la estuviera esperando allí, en su propia casa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lupita, su voz quebrada, llena de desesperación. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa macabra, una sonrisa que hacía que su piel se erizara. Y entonces, con una voz fría y distante, la figura habló. «Lo que quiero es que recuerdes todo lo que olvidaste, todo lo que creíste que no sucedió. Pero yo estuve allí, Lupita. Siempre estuve allí, esperando». Lupita retrocedió, sintiendo como la oscuridad de la sala la rodeaba. El aire parecía hacerse más denso con cada palabra que la figura decía. Podía sentir como su cuerpo se llenaba de un frío que nunca había experimentado antes. No importaba cuántos pasos intentara dar hacia atrás, la figura siempre parecía acercarse más. «Tú no sabes qué estás enfrentando, pero yo sí, y te voy a mostrar la verdad», dijo la figura, extendiendo una mano hacia ella. En ese momento, Lupita sintió una presión en su pecho, como si algo invisible la estuviera aplastando. El miedo la invadió por completo. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar. Todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido, se sentía ahora como un peso insoportable. Pero, entonces, una idea fugaz cruzó por su mente. Recordó lo que su madre le había dicho años atrás, cuando ella era solo una niña. El miedo es lo que te mantiene atrapada. Si no lo enfrentas, siempre te perseguirá. Lupita cerró los ojos, tomó una profunda respiración, y con todo el coraje que le quedaba, se giró hacia la figura. «Déjame en paz», gritó, su voz llena de fuerza. Para su sorpresa, la figura se detuvo. La sonrisa se desvaneció, y un brillo extraño apareció en sus ojos vacíos. La figura parecía vacilar, como si no esperara esa respuesta. «Tú no puedes huir de lo que eres, Lupita. El pasado siempre regresa, y cuando lo hace, es para reclamar lo que le pertenece». De repente, la figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad de la casa. Las luces se encendieron, y Lupita se quedó allí, sola, con el eco de las palabras resonando en su mente. Sabía que lo que había enfrentado no era algo que pudiera entender completamente. No era un sueño, ni una alucinación. Era algo mucho más profundo, algo que estaba vinculado a su ser, a su pasado. Y mientras miraba la habitación vacía, una pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba finalmente libre de lo que había vivido, o todo esto era solo el principio de algo aún más grande? Conclusión. Lupita permaneció allí, en medio de la sala, con la luz brillante que la rodeaba y el eco de la desaparición de la figura aún resonando en su mente. El silencio que había llenado la casa ahora parecía ensordecedor, y mientras observaba cada rincón, algo en su interior se quebró. No sabía si lo que acababa de vivir había sido real, o una manifestación de sus propios miedos. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo había cambiado dentro de ella.
El miedo que había acechado su vida durante tantos años ahora se sentía más cercano, más tangible. Miró hacia la ventana, y la oscuridad del exterior parecía mirarla de vuelta. En su mente, las palabras de la figura seguían girando. El pasado siempre regresa, y cuando lo hace, es para reclamar lo que le pertenece. A pesar de que la figura había desaparecido, algo en su alma sabía que este no era el final. Algo más, algo aún más oscuro, la estaba observando, esperando el momento adecuado para regresar. Lupita se acercó lentamente a la mesa donde todavía descansaba la foto que había visto en la casa abandonada. El rostro de su novio, pálido y distante, la miraba desde la foto. Pero ahora, ese rostro ya no era el que conocía. Esa figura en la foto estaba vacía, como si la luz que había tenido alguna vez hubiera sido apagada. ¿Qué había sucedido con él? ¿Era realmente su novio, o algo que había tomado su lugar? El silencio que la rodeaba era denso, pesado, como si la casa misma estuviera guardando algo. Lupita se acercó al teléfono y miró la pantalla. Decidió, por fin, marcar el número de su amigo, el que había estado tan preocupado por ella, el que le había hablado sobre lo que había ocurrido. Cuando la llamada fue contestada, no fue la voz familiar de su amigo lo que escuchó al otro lado. Era una voz más baja, una voz desconocida. Lupita, es hora de que enfrentes la verdad. Lo que sucedió con él, con tu novio, no fue un accidente. Y lo que tú crees que viste, lo que crees que sucedió, no es más que una pequeña parte de algo mucho más grande. Estás siendo llamada, Lupita, y el pasado nunca te dejó. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Lupita con el teléfono en la mano, su corazón palpitando con fuerza. Las palabras del desconocido eran claras. No solo estaba siendo perseguida por lo que había vivido, sino que había algo más grande esperando por ella, algo que había estado esperando durante años. Lupita dejó el teléfono sobre la mesa, y con las manos temblorosas, caminó hacia la ventana. La ciudad a lo lejos estaba envuelta en sombras, pero lo que más la inquietaba era lo que sentía. Algo estaba ocurriendo, algo estaba sucediendo ahora, en ese momento, que no podía comprender. Una fuerza, una presencia, la estaba empujando a buscar respuestas, a seguir un camino oscuro del que no sabía si podría regresar. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las cortinas y trayendo consigo el sonido de algo lejano, como si alguien susurrara su nombre. Lupita cerró los ojos, y en ese instante, recordó lo que había sucedido con su amigo del pasado, con la figura que había tomado forma en su vida. Recordó las risas extrañas, los murmullos que había escuchado en su infancia. Recordó las palabras de su madre, que siempre le había advertido que las sombras no siempre se desvanecen, y que lo que se guarda en lo más profundo de nuestra mente tiene el poder de regresar cuando menos lo esperamos. La verdad que Lupita temía se estaba acercando a ella. Ya no podía ignorarlo más. Ya no podía seguir corriendo de lo que había sido parte de su vida desde el principio. La sombra del pasado se había hecho más real que nunca, y ahora, la única opción era enfrentarlo. Con una determinación creciente, Lupita se dirigió hacia la puerta. No sabía lo que encontraría, pero ya no tenía miedo. Había estado corriendo durante años, pero ahora sabía que solo enfrentando sus miedos podría encontrar la paz que tanto había buscado. Cerró la puerta tras de sí y salió a la oscuridad de la noche, sin saber exactamente qué la esperaba, pero con la certeza de que, de alguna manera, su vida nunca sería la misma. Y así concluye la historia de Lupita, una historia que nunca acaba, una historia en la que el pasado, las sombras y lo inexplicable se entrelazan de maneras que ni siquiera la lógica puede entender. Tal vez no todos los misterios tienen una respuesta, pero a veces, enfrentarlos es el único camino hacia la verdad. ¿Qué harías tú si las sombras de tu pasado regresaran para encontrarte? Nos vemos en el próximo encuentro, Familia Nocturna. Y recuerda, nunca dejes de mirar atrás, porque lo que no ves, puede estar esperando para encontrarte.